buenas noches. Dependiendo a qué hora estés viendo este video, te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video súper interesante, así como los anteriores. En este caso se trata de una combinación de dos tecnologías muy potentes, que es Apache NiFi como orquestador, ¿no? y y Neo4j como base de datos basada en grafos. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que tú con Apache NiFi puedas invocar a Neo4j, puedas llegar a Neo4j, ya sea para consultar, para grabar, para modificar, para lo que sea necesario, tal como ocurre con cualquier otra base de datos. Pero en este caso hay su particularidad, ¿no? Es su particularidad en que para llegar a la base de datos hay varias formas para llegar a la base de datos. Una de ellas es la que te voy a explicar el día de hoy. Una de ellas es vía API, nada más que vía API, para hacer transacciones en línea con la base de datos Neo4j. ¿Ya? Vía API. Vía un API que brinda Neo4j y que con un procesador de Apache NiFi nosotros podemos llegar a Neo4j. ¿Cuál va a ser el flujo que voy a mostrar? Va a ser un flujo bastante simple, ¿no? Bastante simple, donde tengo un flow file. Ese flow file tiene determinados atributos. Tengo una plantilla, donde tengo una plantilla de request con un formato request establecido y donde reemplazo los valores de los atributos dentro de esa plantilla para armar mi request. Una vez que tengo el request, invoco el API hacia la base de datos de Neo4j, invoco el API hacia la base de datos de Neo4j y el Neo4j me responde y continúo mi flujo en Apache NiFi ya trabajando con los resultados. Ya depende de la lógica que tú quieras darle al flujo de Apache NiFi. En este caso solamente estoy abordando la parte más básica que te va a permitir comprender cómo integrar un flujo de Apache NiFi con la base de datos de Neo4j. Para eso tenemos que abordar varios temas, ¿no? Explicar qué cosas rápidamente, porque ya hay otros videos que tengo que los puedes ver, acerca de explicando cómo funciona, cuáles son los alcances, las ventajas de la base de datos de Neo4j. Pero acá lo voy a explicar de todas maneras lo más básico. La idea es explicar también Apache NiFi en caso todavía no hayas visto, pero una muy breve explicación porque hay muchísimos otros videos que ya he cargado de Apache NiFi que dan mayores detalles. Una explicación del flujo, una explicación de qué cosa es un API REST, porque realmente este API que estoy hablando es un API REST. Hay otros tipos de APIs. Una breve explicación qué cosa es un flow file, qué cosas son los atributos, qué cosa es el formato JSON, porque vamos a ver que para poder armar el request, este request tiene que estar en formato JSON. Ese es el estándar con el cual recibe la información la base de datos basada en grafos. Entonces, para esto, este request tiene que ser armado en un formato JSON y para eso Apache NiFi se adecua a esa necesidad. Dentro de ese formato de JSON coloca la sentencia la sentencia cipher, que el cipher es equivalente a los comandos SQL de una base de datos relacional. ¿Ya? Este es el índice de todo lo que voy a abordar. Lo voy a abordar lo más resumidamente posible. Y de todas maneras te pido, antes de ir al detalle y al contenido del video, te pido que si te gusta este video, crees que es útil para otras personas, para ti, entonces dale like, compártelo, suscríbete a este canal para que eso sea de motivación y de demostración de que realmente este trabajo que estoy haciendo con estos videos le es útil a las personas y es necesario, por lo tanto, hacer más videos, hacer más contenido. Bien, vamos al tema. Primero, ¿qué cosa es una base de datos basada en grafos? Una base de datos basada en grafos, como
es, en síntesis, imagínate que en vez de tener tablas con múltiples registros, tenemos tablas de un solo registro. Ese un solo registro le llama, en la base de datos basada en grafos, le llama nodos. Y cada uno de esos nodos puede tener relaciones, establecer relaciones grabadas en la base de datos, a diferencia de la base de datos relacional, no están grabadas, uno tiene que saber la relación. Acá las relaciones se graban, así como los datos de los nodos. Entonces, imagínate que estos son los nodos, estas son las relaciones, este es otro nodo. Acá realmente yo he hecho un flujo adrede con una aplicación que se usa para modelar una base de datos basada en grafos. Y así trabaja. Esto es un nodo, esta es la relación, este es otro nodo. Cada nodo puede tener propiedades, cada relación puede tener propiedades. Las propiedades que tenga un nodo no necesariamente tienen que ser iguales a los dos demás nodos. Los nodos pueden estar clasificados por etiquetas o por tipos. Por ejemplo, podría tener nodos tipo persona, nodos tipo, por decir, pagos o cosas así, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja Neo4j. ¿Y cuál es su potencia? Por lo tanto, su potencia es que, como no están acumulados toda la información en tablas, yo no tengo que barrerme toda la tabla para llegar a un dato. Suficiente con, yo puedo llegar a través de las relaciones, llegar a un dato. De tal manera que cada uno de estos es completamente independiente de los demás. Y las búsquedas, por lo tanto, se hacen mucho más rápidas. Los procesos se hacen mucho más eficientes. En mi humilde opinión, deberíamos trabajar con base de datos basada en grafos en lugar de base de datos relacionales. Pero entiendo que esto es un proceso y tampoco es el tema de este video. Después, ¿qué es el Apache NiFi? Apache NiFi es una plataforma que nos permite establecer flujos de datos, controlar los flujos de datos, y esos flujos de datos pueden estar en muchos formatos, pueden tener una lógica compleja, ¿no? Realmente Apache NiFi tiene muchas funcionalidades muy buenas para manejar los permisos, para manejar la trazabilidad y otras cosas más. Es súper interesante. Y la esencia de un Apache NiFi es sus flujos. Toda su lógica está en los flujos. Y los flujos es configuración, configuración. Como lo podemos ver aquí, este es el Apache NiFi. Este es el flujo que he creado para la prueba. Tenemos, este es el flujo, ¿no? Que tiene varios procesadores, hay una conexión entre los procesadores, la conexión es una cola realmente, de tal manera que cada procesador puede caminar a una velocidad diferente y no se cae todo el proceso. O inclusive puede caerse un procesador porque se cuelga una base de datos, simplemente la data se encola, no la pierdes. Entonces tiene muchas, muchas ventajas que ya lo abordo en otros videos. Entonces ese es uno de los puntos que quería tocar rápidamente. ¿Qué es un flow file? ¿Qué es un API REST? El API REST es un conjunto de estándares que se establecen para comunicar una aplicación con otra aplicación. En este caso usamos el estándar REST, ¿no? El estándar REST usa como intercambio de información, usa datos tipo JSON, ¿no? Así como existen los datos en XML, en formato XML, en formato CSV, etcétera, 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 hay en formato JSON. El JSON es lo más usado en estos momentos. Es mucho más ágil que el XML que es un poquito más pesado, ¿no? Por eso se usa bastante el JSON. En este caso, yo estoy creando un JSON el formato del request está en formato JSON. Aquí lo tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, este es el formato que soporta Neo4j. Simplemente acá le estoy diciendo, estas son la lista de sentencias que quiero ejecutar. Y acá ejecuto cada sentencia. Acá estoy ejecutando una sentencia. Acá estoy ejecutando otra sentencia. Esta sentencia merge es equivalente a un update en la base de datos relacional. Pero la diferencia es que el merge, si el dato existe, no lo crea. Si el dato no existe, lo crea. Entonces es un update inteligente.
¿no? Y el match sí es como un equivalente al select, simplemente consulta la información. Y acá lo que estoy haciendo es reemplazar los datos constantes con los datos variables que son los atributos. ¿Y los atributos de dónde vienen? Vienen del flow file que es generado por este procesador que se usa para un ambiente de pruebas, para generar flow file de pruebas. En este caso estoy generando un flow file que tiene este contenido. El contenido es intrascendente, no se trabaja. Lo importante son los atributos. Acá estoy creando el atributo código y el atributo nombre con este contenido, ¿correcto? Con ese contenido. Entonces, ya tenemos una idea de qué es los comandos ciphers, ¿no? Acá también tenemos la interfase. Esta es la interfase, el localhost de Neo4j. Es la interfase, prácticamente el browser de programador, de alguna manera se le puede llamar así, del Neo4j. Aquí puedes ejecutar la sentencia en cipher, ¿no? Lo más básico de la sentencia en cipher es el match n return n. ¿Qué significa eso? Búscame todos los registros o los nodos bajo ninguna condición, o sea, todos los nodos. Si no le doy ninguna condición, me muestra busca todos los nodos y retórname cada nodo que has encontrado. En este caso, existe un solo nodo en mi base de datos. Este es. ¿Y qué tiene este nodo? Este nodo es del tipo Web Service Request. Esa es su etiqueta. Puedo tener otros tipos de nodos, eso con finalidad de agrupar los nodos y no estar visibilizando todos los nodos, ¿no? Puedes tener tú millones de nodos, no hay ningún problema. Entonces, esta etiqueta sirve para clasificar los nodos y estas son sus propiedades. Entonces, el código tiene dos propiedades, código y nombre, cuyo contenido de esa propiedad es código del nombre 01, y código del nodo 01 y nombre del nodo 01. Y esta sentencia del cipher lo que hace es búscame todos los nodos y elimíname todos los nodos. Y si tienen relaciones, no importa, bórralos también con relaciones incluidas. Entonces yo le voy a dar un clic acá y fíjate que borró un solo nodo, el nodo que estamos viendo aquí. Acá yo le doy una búsqueda de nuevo y ya no existe el nodo. ¿Correcto? Entonces ya hemos cubierto todos estos puntos, los atributos, los JSON y los comandos cipher. Todos estos lo hemos cubierto de una manera súper rápida porque hay videos específicamente para cada uno de estos puntos, ¿no? Si tú quieres ir al detalle, tienes que ir a esos videos, ¿no? Entonces, repasamos lo que vamos a hacer. Tenemos el flow file, tenemos el formato de request, le cargamos los atributos, invocamos la API, capturamos la respuesta y evaluamos el resultado. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos este que es el, el flujo, ¿no? Este es el flujo. Entonces lo primero que lo voy a ejecutar paso a paso para que se pueda ver. Esto si quieren lo podemos borrar porque es mi ambiente de pruebas. ¿Sí? Lo borramos para que no les confunda. Entonces le doy botón derecho y lo vamos a ejecutar paso a paso para darle más visibilidad qué cosa hace cada paso. Le doy run once en vez de start. Si lo doy start, ejecuta miles de veces, ¿no? Hasta el infinito. Acá le doy run once nada más. Ejecútate una vez. Significa que va a generar un solo flow file. Acá vemos el flow file, le damos list queue. Tenemos el flow file. El contenido es un contenido de ejemplo, no es intrascendente el contenido, no lo evaluamos en este caso. Para este ejemplo, podríamos evaluarlo, no hay ningún problema. Eso depende de la lógica del flujo y de la necesidad de tu negocio, ¿no? Entonces, y también podemos ver los atributos. Acá vemos los atributos. Y tenemos los atributos que están abajo. Estos son atributos por defecto que apenas se crea un flow file. Le da un código correlativo, te dice de dónde ha sido generado. Pero estos dos atributos son los atributos que nos interesan. El atributo código y el atributo nombre, que serían los atributos que sirven para nuestro flujo, para nuestra lógica de nuestro flujo, ¿no? ¿Listo? Entonces, esos atributos los consume este señor. ¿Qué hace este señor? Lo que hace es crear un flow file en base a una constante que es esta y le reemplaza
las partes variables, como ya mencioné. Lo que está en azul son las partes variables, ¿correcto? Lo que está en azul son las partes variables. Entonces, en lugar de ponerle nombre, le va a poner lo que tiene el atributo nombre. En lugar de ponerle código, le va a poner lo que tiene el atributo código, ¿correcto? Acá estoy poniendo dos sentencias para que se den cuenta que puedes ejecutar en una sola ejecución del API varias sentencias Cypher. En este caso, no tiene mucho sentido poner un merge igualito después de un match, porque el merge contiene de sí mismo, dentro de sí mismo un match, porque el primero busca y en base a esa búsqueda, si existe, lo crea, si no existe, no lo crea, ¿no? Entonces es como un match implícito, ¿no? Es una combinación de un update con un select, el merge. Y el match es solamente un select, ¿no? Listo, pero acá es un ejemplo de que tenemos dos sentencias, podemos tener muchas más sentencias, las separa los bloques por comas y listo. Respetas este formato, los apóstrofes y todo lo que está dentro de aquí ya es formato de quién determina ese formato. Lo determina la tecnología ya de Cypher que existe en Neo4j. Eso ya no lo vas a buscar en NIFI. Eso ya es típico de Neo4j. O sea, esto lo único que está haciendo NIFI es respetar el formato que necesita Neo4j. Una vez que acá le está diciendo reemplaza todo de golpe, ¿no? Reemplázalo todo de golpe y siempre reemplázalo, no hay condición de reemplazo. Una vez que lo reemplaza, fíjate que acá recién vamos a tener request. Le damos run once, refresh, y acá armó el request, ¿no? ¿Por qué? Porque el invoke no evalúa atributos, evalúa el contenido del flow file. Acá está el contenido, ¿ve? Lo cambió el contenido y ahora ya ha reemplazado el contenido del atributo y le ha puesto aquí. Y ya tenemos una sentencia, un request que necesita el API tal como en el formato que lo necesita, ¿no? Porque el API no identifica para nada atributos. Él solamente identifica lo que le da pases como input en el body, ¿no? Esto viene a ser el body del API, ¿no? El cuerpo del API, ¿no? La parte del cuerpo del API. Entonces, salimos de aquí. Eso va a ejecutar. Entonces le doy run once. Y fíjese, ya lo ejecutó. Me ha dado una respuesta. Vamos a ver la respuesta. Y la respuesta cambió de nuevo el contenido del flow file. Y acá está su respuesta, ¿no? Y lo importante es esto, que no te dé errores aquí, ¿no? Que no te dé errores. Se te está diciendo que ha creado un nodo y con estas dos relaciones, ¿no? Un nodo con estas dos relaciones y listo. Eso es todo, ¿no? Nada más. Eso es, y vamos a comprobarlo. Nos vamos entonces al browser de Neo4j y de nuevo le damos búscame todos los nodos que está en la base de datos y acá respondió, ¿no? Te he dicho que hay un nodo cuya etiqueta es Web Service Request y cuyas propiedades son estas, ¿no? ¿Está alineado con lo que hemos querido? Sí, está alineado. Esa es una forma de verlo, la base de datos basada en grafos. La forma más interesante de verlo es así, ¿no? En nodos. ¿Correcto? En nodos. Listo, si quieres saber más de comandos Cypher, hay otro video para ampliar lo que es los comandos Cypher y para saber que ahí te dicen te digo cómo hacer la relación, establecer relaciones entre los dos nodos, las propiedades, los filtros y todo eso. Es súper interesante. O sea, realmente es súper potente el Cypher y la combinación de Apache NiFi, los flujos de Apache NiFi con Cypher es la superpotencia, es súper potente. Realmente esto es lo que estaba buscando yo hace tiempo. Lo he logrado con esta API. Antes lo había logrado con un procesador customizado que lo encontré por ahí, pero lamentablemente ese procesador customizado solamente funcionaba con unas versiones antiguas de Neo4j. Entonces cambiaba unas nuevas versiones de Neo4j y ya no me servía. Después hay otra forma de integrarse a Neo4j, pero tienen un costo aparte, ¿no?
Hay procesadores y hay librerías que hay propietarios que te venden esa integración. Pero esta forma no te cuesta absolutamente nada. No te cuesta absolutamente nada y hasta la forma que yo he estado ejecutando para transacciones en línea, que no son pues millones de registros, no lo he probado todavía con millones de registros, funciona muy bien, lo hace en milisegundos, lo hace muy rápido, ¿no? Más adelante lo probaré con millones de registros. Lo que sí he probado con cientos de millones de registros, cientos de miles de millones de registros, es cargando desde un archivo texto, sin API. Y también es súper rápido, ¿no? Eso es otra forma de cargar la data a Neo4j, que en su momento también la voy a explicar, ¿no? Pero también tengo un video que han visto que se carga la data desde un CSV. Es más o menos por ahí, pero para cuando tienes grandes volúmenes de información, hay otra forma más potente todavía. Parecida a la que tengo en el video, pero más potente. Espero hacer un video específicamente de la carga de datos supermasiva de la forma más performante posible, ¿no? Que sea más rápida posible. Entonces, eso es el objetivo de este video. Mira, acá ya tenemos la respuesta. Lo que hago simplemente aquí es evaluar los errores, si tiene errores, ¿no? Le doy run once aquí, evaluar el JSON de salida. Entonces acá lo que hace es crear un atributo en ese evaluation path. Lo que ha creado es otro atributo, ¿no? Que se llama errors. Y si está vacío, pues no ha habido errores. Si está vacío, no ha habido errores. Y aquí evalúo ese atributo. Digo, es un éxito, lo califico de éxito si el atributo errors está vacío. Cuando el atributo error está vacío, cuando ese array de la respuesta no tiene datos. Entonces vamos a borrar esto de unas pruebas anteriores y ejecuto esto run once, y acá el flujo lo considera como una transacción, como una ejecución del comando cipher exitosa. Eso es lo que quería explicar. Esto me ha costado muchísimos meses de investigación, que te lo estoy compartiendo gratuitamente, para que tú te ahorres este tiempo, porque esta combinación de las dos plataformas, de estas dos super tecnologías que es Apache NiFi y Neo4j, son súper potentes. De ahí para adelante puedes hacer muchísimas cosas que de repente no eran lo ideal hacerlo en NiFi, los puedes hacer en Neo4j. Los queries, por ejemplo, en Neo4j son súper rápidos, son súper rápidos. O sea, si tú tienes información que vas a estar consultando regularmente, mejor cárgala en Neo4j y de ahí consulta, porque los queries son mucho más rápidos. Puedes usar tu Neo4j como data transaccional para guardar tus ventas, por ejemplo, como puedes usar tu Neo4j para hacer análisis de información. Cualquiera de las dos cosas. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y como puedes ver en otros videos, el Neo4j sirve tanto para ambientes transaccionales como para ambientes de analítica. Para las dos cosas sirve. No es cierto que solamente sirve para analítica. Nació como una base de datos para hacer analítica, pero ahora, tal como están las cosas, trabaja también para transaccional, ¿no? También trabaja para ambientes transaccionales. Listo, eso es todo lo que quería decir en este video. Espero que realmente te sirva este video, y si crees que ha sido interesante, ha sido útil, compártelo, dale like, suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.